el origen de la célula, toda la primera parte del estudio de la célula, ¿sí? Y vamos a empezar con la segunda unidad, que tiene que ver con la membrana. Todo acerca de la membrana es, digamos, como la unidad, más compleja, un poquito más, larga en cuanto a información y por muchos temas a tratar. Entonces, bueno, aquí, vamos a empezar desde, la parte molecular, ¿sí? Que a lo mejor, pues, no sé qué tanto estamos viendo en coordinación con sus clases de bioquímica, pero bueno, si no han visto todavía, estructura e infusión de lípidos, pues vamos a ver un poquito de eso, porque precisamente es la molécula predilecta para explicar la membrana, ¿sí? Bueno, entonces, sí, ya están grabando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a describir lo que son las membranas biológicas, ¿sí? Porque hablar de membrana es hablar de muchas cosas, de mucha naturaleza, de muchas características, pero si hablamos de membrana biológica, estamos hablando, aparte de la, capa de fosfolípidos que tienen todas las membranas, su integración con las membranas, su relación con otras macromoléculas que son de suma importancia, indispensables para la comunicación célula-ambiente o ambiente, interior de la célula, o sea, una interacción constante. No podemos o no se puede concebir a la membrana biológica sin proteínas. De hecho, hay membranas como las mitocondrias, los cloroplastos, que el 70% de la superficie de las membranas de estos organelos son proteínas. O sea, sí hay fosfolípidos, obviamente tiene que haber esa capa, esa barrera, ¿sí? Física de alguna manera, selectiva, pero sin proteínas simplemente no es posible que se considere biológica o viva como tal, ¿no? Porque como había comentado, hasta hay algunos virus que tienen membrana, pero no por eso los hace vivos, no por eso los va a hacer que ya hagan sus propias funciones y se consideren como organismos vivos. Son organismos parásitos, estructuras moleculares complejas, ¿sí? Que además son parásitos obligados que, se apoderan de las células para poderse replicar, pero sin célula el virus no vale nada, el virus no es nada, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pues, las membranas en general, la membrana, de la célula, que también se conoce como membrana plasmática, ¿sí? O del contorno de la célula, pero también voy a hacer alusión a algunas otras membranas que, pues, algunas tienen características a lo mejor diferentes, como de algunos orgánulos, organelos, celulares, pero en general las características de la membrana periférica, pero también vamos a hacer, alusión de ejemplos de, por ejemplo, membranas de retículos endoplásmicos, de aparato de Golgi, de algunas vacuolas, lisosomas, que todos los organelos sabemos que tienen membrana, peroxisomas, dioxisomas, que son organelos especializados en célula vegetal, las mitocondrias, obviamente, aunque en membrana, en este capítulo o en esta unidad, no vamos a hablar mucho de las mitocondrias, vamos a dejar esa parte para la siguiente unidad, que sería metabolismo, porque son como las protagonistas de esa unidad. Entonces ya vamos a tener mucho tiempo de hablar de mitocondrias y cloroplastos en general. Y también del núcleo, por eso las dejé hasta el final, porque bueno, pues sí, vamos a ver mitocondrias, cloroplastos, núcleo, pero cada uno en su apartado, ¿sí? De hecho, también, va a haber una unidad para retículo, para Golgi, para vacuolas, lisosomas, pero vamos a hablar en esta unidad, pues, también de algunas características, pues, particulares, especiales, ¿sí? La membrana plasmática, bueno, participa en funciones muy importantes como el transporte, o sea, ¿quién le da la selectividad permeable o la permeabilidad selectiva de la membrana? Pues la membrana por sí misma no tiene permeabilidad como tal. Las proteínas que están integradas en la membrana son las que permiten o que seleccionan qué tipo de moléculas pueden entrar a la célula a través de la membrana. Entonces, la membrana por sí misma no tendría una permeabilidad. De hecho, vamos a ver algunas características que si fuera por las puras membranas, posiblemente sería un sistema sellado o un sistema aislado si no hubiera proteínas. Entonces, eh, la membrana junto con las proteínas participan en procesos de transporte de muchos tipos de moléculas
sólidas, líquidas, gaseosas también, prácticamente en todos los estados moleculares, a través también de transportes pueden ser simples, facilitados, transporte activo, procesos de endocitosis, ¿sí? O sea, entrada de macromoléculas, incluso bacterias o virus en algunas células que, pues, entran de alguna manera, ¿no? Y también participan, bueno, las proteínas y las membranas en las uniones célula-célula. A lo mejor en organismos unicelulares, pues no se tienen ese tipo de proteínas, pero en organismos pluricelulares que forman tejidos, que forman órganos, pues son muy importantes estas proteínas de unión. Faltaría, bueno, algo ya más especializado, proteínas que participan en el reconocimiento de algunas, moléculas, algunas partículas, como los anticuerpos que son proteínas de la superficie de la membrana de los glóbulos blancos, que reconocen al antígeno, puede ser el antígeno un virus, una bacteria, un parásito en general. Entonces, hay muchas funciones que hace la membrana en, conjunción o en equipo, en coordinación con las proteínas. Sin las proteínas, pues, prácticamente esas funciones no existirían, ¿sí? Bueno, entonces no es tan simple el estudio de la membrana, es algo complejo, pero vámonos al principio, vámonos al inicio, vámonos al origen, que sería la molécula que forma la membrana. Primero la base, sobre lo que están hechas las membranas y después ya todo lo especial y todo lo extra que podemos considerar. Entonces, pues todo el mundo sabe que es una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? O también bicapa fosfolipídica, en donde vamos a tener regiones, permítanme, déjenme activar mi señalador. Tenemos regiones que están bueno, aquí vamos como que un conjunto de bolitas, siendo las amarillas con blanco, la región polar o la región hidrofílica por arriba y por debajo. Entonces, forma una doble capa, por eso bicapa, 2 capas, y luego una capa central, bueno, doble también, donde están las regiones hidrofóbicas, o sea, que repelen al agua, 2 afines al agua, la exterior que está en contacto con agua, la interior que está a contacto con agua y la intermedia que no tiene contacto con el agua y por eso se llama hidrofóbica, repele al agua. Entonces, vamos a ver, pues entonces, ¿cómo hay comunicación? ¿Cómo entra y cómo sale el agua? Si no puede pasar porque es la región hidrofóbica. Entonces, pues vamos a ver qué fuerzas físico-químicas están imperando en ese proceso. Bueno, pero antes de entender el proceso físico-químico, vámonos a la parte, pues, también química, en donde, bueno, algunos modelos, sin saber exactamente, o la composición, ahorita vamos a la parte química, pero bueno, pues era, tratar de entender cómo era este proceso de formación de la capa de lípidos. Sí, esto, bueno, fueron de las primeras cosas que se entendieron y, pues, estamos hablando de hace más de 100 años, en donde después de tratar de explicar qué es una célula y cómo está conformada una célula, pues, entender que estaba, formada por lípidos o al menos por, gotitas de grasa. Y bueno, las grasas están formadas, por ácidos grasos, pero no es el único elemento. Ahorita vamos a ver de qué están formadas estas gotitas de grasas que forman las membranas. De hecho, de entrada sí, son, partículas de grasa, pero con cierta organización, no es cualquier, gotita de grasa. Entonces, normalmente, o sea, si hablamos de una unidad que conforma al lípido de las membranas, todas estas unidades o fosfolípidos van a tener una colita o unas fibritas, de ácidos grasos y una cabeza o una región polar con carga, ¿sí? Entonces, 2 fibras de ácidos grasos y una cabeza polar. Eso es lo que, se entendió, lo que encontraron, lo que descubrieron que tenían la capa o en el interior de la membrana, ¿sí? Y después entender cómo estaba organizado. Había modelos en donde decía, pues, una sola capa, ¿sí? La capa de las bolitas o, la parte polar se asocia con el agua y la otra, pues, se repele formando pequeñas bolitas, ¿sí? Y que pudieran estar
cerradas o selladas, sin la posibilidad de que entrara el agua en el interior. Entonces dicen, pues no, no puede ser una sola capa, porque entonces, ¿cómo explicar que en el interior de la célula también hubiera agua o también hubiera parte del caldo primigenio que formaba las primeras células? Entonces, forzosamente debe ser una doble capa que permita tener agua en el interior y agua en el exterior, ¿sí? Ya después, con el tiempo, se conoce la naturaleza química de estos lípidos y entonces se menciona que, va a tener un carácter anfipático, ¿sí? Que se forman de una manera espontánea, no forman enlaces entre sí, es una asociación y una organización que tienen con el agua, que le permite tener esta asociación. Lo único que se necesita es tener muchas moléculas de fosfolípidos en contacto con el agua que permitieran, no sé, a lo mejor el movimiento, la agitación, cierta agitación, fuerte o intensa, el aumento de la temperatura, o sea, que debieron haberse, considerado varias condiciones ambientales para que se llegara a formar esta doble capa y entonces sí, conformarse, como una célula, ¿sí? Ya habíamos mencionado en el origen de la célula que, bueno, pues si ustedes, quisieran hacer este tipo de células, ¿sí? Necesitarían, un aparato que agitara fuertemente el aceite con agua, ¿no? Y un aceite especial, no cualquier aceite, ¿no? Tendría que ser un aceite que realmente tuviera fosfolípidos como tales, no nada más ácidos grasos. Normalmente lo que hacemos cuando mezclamos agua y aceite, si agarran el aceite de, no sé, de comer o de la comida de la cocina de su mamá o del aceite del carro de su papá o también de su mamá, entonces, bueno, pues a lo mejor ese aceite no es lo mismo que el fosfolípido. Tiene que ser, ¿sí? Una grasa, un aceite que tenga 2 ácidos grasos y un fosfato con un glicerol. Entonces, eso también es la condición. Pero sabemos que sí se podría, en el caso de que tuvieran que mezclar agua y aceite, con cierta agitación, con cierta intensidad y con cierta temperatura, hasta formar estas burbujitas, pero que están nada más formadas de pura capa de aceite o de fosfolípidos, pero no habría comunicación del interior al exterior. A eso le llamamos liposoma. Un liposoma, que es una doble capa de membrana, en el interior agua, muy pequeñitos, y afuera, agua también. O sea, forzosamente deben de estar en contacto con el agua en el interior y en el exterior. Ahora dice, bueno, pero de esa manera queda sellada, ¿sí? La estructura y no permite el intercambio de moléculas. Prácticamente, bueno, pues 2 o 3 son las únicas que podrían pasar. Ahorita les explico cuáles sí pueden pasar cuando nada más está formado de una doble capa lipídica. Se, pensó que podría haber proteínas asociadas, pero bueno, al principio, pues, no se sabía, podría ser las proteínas por arriba, por abajo, formando otra capa, como si fuera una pared, pero no, no era así la estructura. Después, los modelos, pues, apuntaron a que posiblemente sean proteínas que estén asociadas con dominios hidrofílicos, dominios hidrofóbicos o ambos, ¿sí? Y entonces tenemos a las proteínas, tanto que son transmembranales que atraviesan toda la membrana, o proteínas que están asociadas a una sola capa, a la capa de arriba, o nada más a la capa de abajo, o periféricas que no estén unidas a la membrana, pero que estén unidas a proteínas de la membrana. Entonces, hay muchos modelos, muchas formas de concebirla. Pero bueno, ya que se entiende exactamente, la estructura y la organización de las membranas, ahora, bueno, pues estudiar realmente por qué se mantienen así, por qué se forman así y cuál es, digamos, su naturaleza físico-química. Entonces, un lípido o un fosfolípido, como lo menciona aquí, está formado por 3 elementos importantes. Entonces, aquí en la imagen, por ejemplo, pues lo tengo, dividido en 3 rectángulos, el rectángulo naranja, el rectángulo como rosita y el rectángulo azul, ¿sí? Y a un lado, pues está el modelo
pues, supuestamente tridimensional, aunque ustedes nada más lo vean, plano, pero se supone que es un modelo tridimensional, que bueno, aquí no se ve muy tridimensional, pero bueno, más adelante, yo creo que en la siguiente clase, les voy a mostrar un video animado, una representación animada de cómo se verían los lípidos si los pudiéramos ver, ¿no? Porque pues, realmente esto no se puede ver. Bueno, vámonos a la constitución básica o química del fosfolípido. Entonces, vamos a ver que el lípido tiene como que la parte central, es como el corazón del lípido, la parte medular central del lípido, que es una molécula de 3 átomos de carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3. A esta molécula, antes de unirse a todos sus componentes, se llama glicerol. Glicerol me suena como a glicerina, que es un tipo también de grasita, ¿no? No sé, por ejemplo, las grasas que le ponen a la crema, o a las lociones corporales, a la crema que nos untamos en la piel, en la cara, tiene glicerina. Y, pues, normalmente la crema, pues, es grasosa, ¿no? Un tanto grasosa, a veces algunas no tan grasosas. Entonces, la glicerina es un tipo también de grasa, de cadena corta, de 3 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, este glicerol, ¿sí? O sea, el glicerol es el precursor de la glicerina, pero se parecen, ¿no? Aunque no es lo mismo, pero bueno, son muy cercanos. Este glicerol, ¿sí? Va a tener, en carbono 1 y carbono 2 va a estar sustituido por 2 cadenas largas de ácidos grasos. ¿Qué son ácidos grasos? Los ácidos grasos es una cadena de hidrocarburos, una cadena de carbonos que varía entre 10, 20, 30, hasta 40 carbonos. Y, tiene un grupo funcional, un grupo cetónico, ¿sí? Una acetona que permite que se una con el oxígeno y el carbono 1, oxígeno y carbono 2, ¿sí? Y entonces tenemos cadenitas muy largas de ácidos grasos. Ahora, ¿se acuerdan de sus clases de química que hablaban de los hidrocarburos, como los alcanos y los alquenos? ¿Alguien se acuerda de esa estructura de esos hidrocarburos? ¿Qué era un Sí, profa. alcano y qué era un alqueno? A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿O qué te acuerdas de eso? Ah, de los alcanos es de que están constituidos por un enlace sencillo, los alquenos por un doble enlace y los alquinos por un triple enlace. Ajá. Sí, o sea, tiene que ver con el grado de saturación de los carbonos que se unen en esa cadenita de hidrocarburos o esa cadenita de carbonos, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esa parte que tiene que ver mucho con la flexibilidad o con la fluidez que tienen las membranas. Tiene que ver químicamente con esos elementos. Entonces, bueno, aquí estamos suponiendo que, bueno, cada pliegue corresponde a un carbono, ¿no? O sea, nada más está representando los 2 primeros carbonos y el resto de los carbonos, pues, nada más están, ahí señalados, pero no físicamente, o sea, no vemos el carbono. Pero supone que cada pliegue, cada esquinita es un carbono que se une, a los 4 enlaces. Cada enlace libre del carbono tiene una molécula diferente. Eso es un alqueno, perdón, alcano. El alqueno es aquello que tiene doble enlace, entonces se dice que los carbonos saturados son los de los alcanos, ¿sí? Los alcanos que tienen 4 enlaces covalentes con moléculas diferentes. También cuando un carbono se une a otro carbono con enlace doble, se dice que es un carbono insaturado. Y ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, ya saben la diferencia entre alcano y alqueno, ¿sí? Y la última parte, bueno, nada más antes de terminar con los ácidos grasos, esta molécula, ¿sí? Las 2 cadenas de ácidos grasos son hidrofóbicas. Este término significa que no es afín o no es compatible con el agua, no reacciona con el agua, por lo tanto, lo repele, ¿sí? Entonces, la región hidrofóbica de un fosfolípido son los ácidos grasos. Normalmente hay algunos lípidos o fosfolípidos
que tienen unos, pero esos son especiales. O hay algunos que son tres cadenas de ácidos grasos, pero bueno, ya no se llaman lípidos, se llaman triglicéridos, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver con más detalle la diferencia entre un lípido y un triglicérido, ¿sí? Que ahorita lo vamos a mencionar, pero bueno, no voy a dar mucho detalle. Y la última parte de un fosfolípido es el carbono 3 del glicerol, de nuestra parte intermedia o basal o medular. Sí, dijimos que carbono 1 con un ácido graso, carbono 2, otro ácido graso, otra cadena de ácidos grasos, y carbono 3 está unido a un grupo fosfato. Los fosfatos son moléculas que tienen carga negativa, tienen electrones de más, por ejemplo, el oxígeno, los dos oxígenos que están aquí, que tienen una rayita que dice menos, significa que tienen electrones de más. Por lo tanto, el fosfato tiene una carga real negativa. ¿Por qué? Porque tiene exceso de electrones. También a eso le llamamos aniones. Y por lo tanto tiene la capacidad de reaccionar fácilmente con otras moléculas, ¿sí? O sea, ya sea que compartan enlaces porque tienen electrones de más y por lo tanto pues puede ceder los electrones, ¿sí? El caso es que tiene carga negativa. Esta carga negativa neta que tiene este fosfato es lo que atrae o que lo hace afín al agua. Puede reaccionar o atraer el agua, ¿sí? Entonces, la parte hidrofílica del fosfolípido es el grupo fosfato. Bueno, el grupo fosfato no siempre viene solo. Se puede unir otra molécula que sea polar o no polar, ¿sí? Pero lo importante es que quede por lo menos una carga negativa, por lo menos un oxígeno libre, aunque no siempre los dos, ¿sí? Una parte central, bueno, la parte polar también involucra, ¿sí?, al glicerol, porque está muy cerca del fosfato, y la única parte que no es, polar o que no es eléctricamente, no tiene eléctricamente nada, ni cationes ni aniones, o sea, neutra, por eso es hidrofóbica, que son las cadenas de, ácidos grasos, también se conocen como cadenas de hidrocarburos, saturadas o insaturadas, o sea, de alcanos o de alquenos, ¿sí? O combinadas. Bueno, vamos a ver. Bueno, la conformación es, aquí la estructura molecular, la parte amarillita del rectángulo amarillito la parte polar del fosfato, pues está representado, ¿sí? Digamos como que la bolita amarilla o naranja, el fosfato, los oxígenos en rojito, ¿sí? Que es el complejo polar, y luego el glicerol que sería como la parte media, pero está más asociada o más relacionada con el fosfato polar, por lo tanto queda en la región hidrofílica. Y esta cadenita de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, y toda esa cadenita de hidrocarburos sería la región no polar o la región hidrofóbica, ¿sí? Que está representado, ahora sí, esto es individual, ahora la doble capa ya asociados todos, ¿sí? Cada fosfolípido individual formando capas que se ordenan y se organizan de forma espontánea siempre y cuando haya agua de un lado, agua del otro, previo a una agitación, a una fuerza que acomode, o sea, a fuerza me refiero que haya una agitación, que haya un movimiento brusco, que haya algo que desestabilice la capa, digamos, pareja que sea cuando ustedes mezclan agua y aceite, ¿sí? Tendría que mezclarse, tendría que tener un proceso de agitación fuerte para que se formen estas burbujas o estas partículas de aceite, ¿no? O de lípidos. Aquí lo mismo, otra vista de la región polar hidrofílica, ¿sí? La región hidrofóbica interna de la doble capa, la capa superior, la capa inferior, y nuevamente por el lado interno, si hablamos de la parte de abajo, que es la parte interna de la célula, pues también rodeada de agua. Si el agua no existiera, si se secara por la parte de arriba, pues se va a desintegrar, se desintegraría la capa de lípidos de arriba y entonces nada más quedaría la parte de abajo,
¿sí? Pero con el tiempo, pues igual se va a desintegrar porque no hay nada que la estabilice. Entonces, se mantiene estable, pero por la presencia del agua. Si no hay agua por alguna de las 2 capas, pues igual se desarma o se desestabiliza la doble membrana. Literal, ¿sí? Por eso no hay organismo vivo que pueda, mantenerse así, que pueda sobrevivir sin agua, porque para empezar, se desarmarían o se desorganizarían las membranas, ya sea de organismos unicelulares o de organismos pluricelulares, ¿sí? Por eso aquí el agua es vital, es indispensable, porque sin agua no habría formación de membranas, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Creo que Sí, no. Bueno, profesora, yo tengo una duda. sí, a ver, dime. ¿Me podría explicar muy bien la parte de hidrofílica y hidrofóbica? Ajá. Bueno, la asociación que se tiene con el agua, o sea, acuérdense, bueno, esta parte ya no se las puedo explicar yo, se supone que ustedes ya, conocen las propiedades que tiene el agua. La capacidad que tiene de asociarse con algunas moléculas, el agua puede ser como más afín a algunas moléculas que a otras. Como el agua aparentemente, es neutra, ¿sí? Pero en la realidad no lo es, sobre todo cuando está en relación con ciertas moléculas que tienen carga. Es más, sabemos que el agua con ciertas sales son capaces de conducir la electricidad, se pueden utilizar como electrolitos. Entonces, el agua, antes de disociarse, bueno, pero estamos hablando que cuando se disocia, pues tiene esa capacidad de transmisión de la corriente eléctrica. Pero antes de disociarse en hidrógeno y en oxígeno, o en hidroxilo y en hidrógeno libre, o en hidrógeno catiónico, eh, tiene esa afinidad o ese carácter también anfipático, ¿sí? Si recuerdan, por eso les digo esta parte, pues no se las puedo explicar porque se supone que ya lo vieron, ya lo conocen de sus clases de fisicoquímica, creo que sí, de fisicoquímica. Entonces el agua tiene cierto comportamiento que le permite tener cierta relación o cierta asociación con determinado tipo de moléculas. Es más afín con las moléculas que tienen carga. Entonces el agua se va a asociar más fácilmente con la región hidrofílica, o sea, con la región polar, con la región con carga. Pero en una bicapa tenemos 2 regiones con carga, la parte superior, o sea, de la capa externa, y la otra, parte, también superior de la región interna. O sea, 2 capas de agua, 2 regiones hidrofílicas, ¿sí? Y con la parte de las colas de hidrocarburos, ¿sí? Que le llamamos hidrocarburos, pero son ácidos grasos, ¿sí? Tienen un grupo, cetónico que al unirse con el carbono se forma un grupo, eh, ácido, o sea, por eso se llaman ácidos, grasos, ¿sí? Si se dan cuenta, el OCO o COO es la terminación de un ácido. Esto también ya lo vieron en sus clases de química. Por eso esa parte no se las voy a explicar, no quiero detenerme mucho. Entonces, finalmente es un ácido graso, pero todas sus cargas están completas. No hay electrones de más o electrones de menos. Por lo tanto, son moléculas neutras. Entonces, el agua no va a tener afinidad tan fácilmente, no va a tener esa capacidad de asociarse o de ser atraída por una molécula que no tiene carga, ¿sí? Entonces, por eso la naturaleza de los lípidos o los fosfolípidos, porque forzosamente tienen que tener carga, si no tienen carga no formarían estas regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. O a lo mejor la hidrofóbica sí, pero si no tiene carga, pues no habría asociación y es lo que, digamos, formaría una grasa normal. Hay diferentes tipos de grasas, ¿sí? Grasas de tipo vegetal, grasas de tipo animal, grasas poliinsaturadas, grasas no saturadas, grasas trans, en fin, toda esa información también la van a ver en sus clases de bioquímica, ¿sí? Entonces, aquí nada más un panorama general
de la parte química, ¿sí? Bueno, entonces esto, no sé si queda claro lo que te expliqué. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, Bueno, profe. pero no es lo único que hay que tomar en cuenta. Ya me habían dicho que, bueno, había hidrocarburos o cadenas de carbono que tenían un simple enlace, como los alcanos, y aquellas que tienen doble enlace, ¿sí? Eso tiene que ver con el grado de saturación o insaturación de las moléculas. Entonces, cuando una cadena de ácido graso, que bueno, aquí se representa esta cadenita, bueno, aquí no, ¿cuántos vamos a contarle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, supongan que son 9. O sea, son de cadenas cortas, pero puede haber cadenas hasta de 40 carbonos, ¿no? Entonces, se representa con estas patitas o estos como alambritos de un lípido. Entonces, va a tener 2 cadenas o 2 ácidos grasos, ¿sí? Que también se conocen como hidrocarburos con el grupo ácido, ¿sí? Una cabeza polar que está formada por el glicerol, aquí ya está marcado, separado como los 3 carbonos básicos, que le llamamos glicerol, y en el carbono 3 se va a unir el fosfato, un fosfato que tiene un grupo oxígeno libre. Bueno, aquí ya no se le puso la carga, pero se supone que tiene la carga, y en este caso se une a un aminoácido. ¿Sí? Los fosfatos pueden unirse a aminoácidos, a otras moléculas, a otros grupos funcionales. Lo importante es que el fosfato quede todavía con carga, ¿sí? Ahora, con respecto al grado de saturación de un carbono, ya habíamos dicho que un carbono, cuando tiene sus, déjenme cambiarle a pluma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ay, me va a quedar muy feo. Puede ser la representación de un carbono saturado. Un carbono saturado es aquel carbono que en sus 4 orbitales libres, ¿sí? Que puede hacer unión covalente con 4 moléculas diferentes. Puede ser hidrógeno, puede ser otro carbono incluso, puede ser pues vamos a hablar otro hidrógeno y otro hidrógeno, ¿sí? Entonces, a este carbono central que estamos analizando se dice que es un carbono saturado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cadena que tenemos a la izquierda es una cadena de carbonos saturada. No hay ningún doble enlace entre carbono y carbono, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí pueden decir, hay un carbono y un oxígeno, sí, pero en este caso, el grado de saturación depende o tiene que ver solo con los carbonos, la cadena de carbono, carbono-carbono, ¿sí? En cambio, en la cadena de ácidos grasos de la derecha hay uno, bueno, al menos uno, ¿sí? Que tiene entre carbono y carbono un doble enlace. Entonces, cuando un carbono está unido a otro carbono con un doble enlace, pues ya nada más tiene oportunidad de tener 2 enlaces libres, 2 con el carbono que comparte, entonces uno con el oxígeno de arriba y el otro con el hidrógeno. O sea que nada más hace unión con 3 moléculas en lugar de 4 como el de abajo, ¿sí? Que podría ser el metano. Entonces, cuando este carbono tiene un doble enlace con su carbono adyacente, se dice que son carbonos insaturados. O sea, no tiene todas sus cadenas o todos sus enlaces saturados con moléculas diferentes, sino que comparte doble enlace o hasta triple, ¿sí? Con algunos carbonos. Entonces, ¿qué pasa cuando un carbono tiene doble enlace con el siguiente carbono? Físicamente o molecularmente, si pudiéramos verlo, se acerca más, como que está más cerca del carbono, carbono. Por lo tanto, esa molécula ya no es así como se ve la de la izquierda recta completamente y tiene un pequeño ángulo, un pequeño quiebre, o sea, como que la patita se enchecó, ¿no? O sea, que tiene como que está de lado, ¿sí? Este movimiento como que forma un pequeño ángulo por el carbono con enlace doble,
carbono-carbono doble. Entonces, eso hace que ocupe más espacio, ya no sea recto completamente, y se dice que cuando una cadena de ácido graso tiene muchos, dobles enlaces, o sea, que cadenas insaturadas o poliinsaturadas, que dice que tiene muchos dobles enlaces en su cadena de ácido graso, ¿sí? Hace a esa cadena de ácido graso más flexible. O sea, lo vemos aquí, ¿no? Que más flexible y también a su vez, también puede ocupar más espacio. Bueno, eso a lo mejor, pues, no lo vemos aquí de forma individual, pero imagínense que, pues, ustedes si les piden que estén, firmes, bien paraditos, no se muevan, van a tener un espacio. Claro que a lo mejor en volumen va a ser lo mismo, no importa si están derechos o están, con los brazos abiertos, pero imagínense que estuvieran en un lugar cerrado, no sé, en el camión, ¿sí? A cierta hora del día, la hora pico, y que está lleno, y que tienen que subirse a la fuerza porque, pues, no los deja el camión. Entonces, saben que, pues, tienen que ir muy, muy apretados, no pueden extenderse, no pueden bailar, no pueden, hacer muchos movimientos, ¿sí? Y aunque ocupen el mismo espacio, pues, no van a tener tanto espacio disponible para ustedes. Es lo mismo. Esto tiene que ver con el espacio que hay entre lípido y lípido, y no existe un solo lípido en la membrana, o sea, es todo un conjunto de lípidos alrededor, ¿sí? Adelante, atrás, a los lados, ¿sí? Que está rodeado todos los lípidos, porque también piensen a nivel tridimensional o en 3 dimensiones, que no es una membrana plana, sino que es una membrana que cada lípido está rodeado de muchos otros lípidos a su alrededor. Entonces, el hecho de tener estos dobles enlaces, estos carbonos insaturados, les genera más flexibilidad o más espacio a cada lípido o fosfolípido individualmente. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. Entonces, es lo mismo, aquí tenemos, la cabeza polar, ¿sí? Que está representada por la bolita, que incluye el glicerol, otra vez la molécula de 3 átomos de carbono, el fosfato, aquí sí se ve bien la carga del fosfato, en la otra no sé por qué, aquí como que le faltó, se lo voy a poner, porque no estaba esta imagen, aquí se supone que este oxígeno tiene una carga negativa que no tenía, ¿sí? Entonces, ahí está la polaridad que le da o la carga que le da el fosfato. En la siguiente, pues sí, ahí está representado el fosfato, que tiene un oxígeno con una carga negativa. Aunado a eso, también tenemos a un aminoácido, que el propio aminoácido tiene carga positiva. Entonces, es doblemente polar porque tiene una carga positiva y una carga negativa. Todo esto corresponde a la región polar. Y luego la región hidrofóbica es la cadena de hidrocarburos de los ácidos grasos, 2 ácidos grasos, carbono 1, primer ácido graso, carbono 2 del glicerol, segunda cadena de ácido graso. Donde está el doble enlace, ¿sí? Donde hay cadenas insaturadas de carbono, pues va a tener 1 o 2 o los pliegues que sean necesarios. O sea, nunca va a haber cadenas o colas de ácidos grasos que sean completamente rectas o derechitas, sino que va a tener estas ondulaciones, representan realmente los quiebres o las flexiones de las cadenas insaturadas, ¿sí? Entonces, conviene más a un lípido como tal que tenga estas flexiones, estos movimientos, no movimientos, porque, bueno, de alguna manera, ahorita vamos a ver que por sí mismo no se mueve así, sino que va a tener cierto espacio, cierta movilidad. Como decían, no es lo mismo que se suban al camión repleto de gente y que apenas se podrán mover, que llegue un camión que esté nada más, no sé, a la mitad de su capacidad y pues ahí hasta pueden bailar y cantar y hacer una fiesta, ¿no? Entonces, sí hay diferentes momentos, sí hay diferencia en cuanto a la movilidad de las personas
cuando están en diferentes condiciones de saturación del espacio. Lo mismo sucede con los lípidos. No va a ser el mismo movimiento cuando no tengan los dobles enlaces, cuando las cadenas sean rectas, completamente saturadas, a que si las cadenas de los ácidos grasos tienen pliegues o enlaces insaturados, ¿sí? Nada más redondeando un poquito lo que se requiere para un lípido, un fosfolípido. Entonces tenemos nuestro glicerol, que va a tener carbono 1, carbono 2, 3, una cadena corta de carbonos. De hecho, este es también el precursor, bueno, no precisamente el glicerol, sino el gliceraldehído, ya sea libre. Los gliceraldehídos, que se forman glicerol, los gliceraldehídos también son los precursores de los azúcares. Los azúcares simples, como la glucosa, está formado por dos gliceraldehídos o dos moléculas iniciales de 3 átomos de carbono y se forma una glucosa de 6 átomos de carbono. Entonces, los gliceraldehídos son moléculas muy versátiles, también son la base para formar el glicerol, y sin el glicerol, pues no tendríamos a los fosfolípidos. Ahora, ¿qué necesitamos para un fosfolípido? Primero, pues el glicerol, que es la base. Ese glicerol se puede unir ya sea a 2 cadenas de ácidos grasos, como ya lo vimos aquí, pero no todos esos ácidos grasos o no todas esas formas de unirse van a ser así, para formar membranas. Nosotros acumulamos grasa, algunos más que otros, cuando, por ejemplo, esas grasas o esos ácidos grasos se acumulan en forma de triglicéridos, los famosos triglicéridos, que son cadenas de ácidos grasos que se unen al glicerol y así se guardan. Entonces, pues tienen que cuidar sus triglicéridos, porque exceso de triglicéridos, que es una forma de almacenar ácidos grasos o grasas, pues si se satura o están en exceso, sobre todo en el torrente sanguíneo, pues puede haber problemas porque puede saturar algunos conductos capilares, algunas venas y bueno, puede ser también a nivel de cardíaco, a nivel de corazón, también puede ser algún, pues un peligro de infartos. Entonces tampoco debemos acumular tantos triglicéridos, ¿no? Se pueden acumular, por ejemplo, a nivel de hígado, a nivel de tejido adiposo, pero debe haber un límite, ¿no? De estos que circulen en la sangre, porque puede ser hasta mortal, ¿no? Pero bueno, cuando no están en forma de triglicéridos y son utilizados por el metabolismo, pues entonces al este triglicérido se le elimina un ácido graso y se le adiciona un grupo fosfato, ¿sí? Entonces al glicerol se le une un fosfato o glicerol más fosfato, se le elimina un ácido graso, bueno, es el de abajo, y entonces tenemos ahora sí a un fosfolípido que va a tener, bueno, hay fosfolípidos que se unen al grupo fosfato con un alcohol. Colina es un remanente de un aminoácido. Hay algunos que son aminoácidos, azúcares o alcoholes, cualquier otro grupo funcional, pero lo importante es que quede un grupo polar, ¿sí? Entonces se clasifican en fosfolípidos de los glicerol, fosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de esto porque se supone que lo van a ver en bioquímica, pero lo importante es ver que no nada más existe un tipo de fosfolípido, hay varios tipos de fosfolípidos que va a depender de con quién se junte o con quién se une el fosfato. El resto va a ser igual, un glicerol, 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y algo más. Si es un triglicérido, pues este triglicérido no puede formar parte de la membrana, ¿sí? Tiene que transformarse ¿por qué? Porque no va a tener polaridad, ¿no? El glicerol no tiene polaridad, los ácidos grasos tampoco. Entonces, no es posible que se pueda formar una membrana con puros triglicéridos, ¿sí? Sí, Bueno, profesora. entonces, de lo que estamos hablando es de las características que tienen los fosfolípidos químicamente, molecularmente,
que le dan esas propiedades físicas a las membranas, ¿no? Entonces, los fosfolípidos tienen el carácter anfipático. ¿Qué significa anfipático? Que tiene esa doble afinidad, hidrofóbico e hidrofílico. Hidrofóbico de los ácidos grasos, hidrofóbico del grupo fosfato que tiene carga. Por lo tanto, es susceptible a atraer moléculas como el agua, o sea, atrae el agua, por eso es hidrofílico, para mantenerse, digamos, más en esa capa asociado con el agua y que las colas hidrofóbicas queden volando o que se asocien con otras colas hidrofóbicas, ¿sí? Gracias a este carácter anfipático, entonces se dan estas características que hemos mencionado como que se autoensamblan. ¿Qué requiere? O sea, como les dije, no se une un lípido con otro lípido, ni con enlace, covalente, ni con fuerzas de Van der Waals, ni con puentes de hidrógeno, ni enlace iónico. O sea, muchos de los enlaces que ustedes conocen o que vieron químicamente no generan ningún tipo de enlace ni de atracción electrostática. ¿Se acuerdan de tipos de enlace? No, sino que es un proceso físico-químico de la relación del agua con la relación del grupo polar o el grupo hidrofílico del lípido, ¿sí? Gracias a claro, que requiere cierta fuerza, requiere cierta temperatura para que, pues, se haya, la primera vez por lo menos, de que se hayan formado esas membranas o que no llegaron ahí, digamos, de forma azarosa, ¿no? Sino que algo pasó en el ambiente que generó esa asociación de lípidos con el agua, formando una doble capa. Pero el problema es que si fuera nada más de agua con lípidos o fosfolípidos, estaría autosellado, prácticamente no habría interacción, ¿sí? También el hecho de tener dobles enlaces o de cadenas insaturadas de ácidos grasos les genera cierta fluidez. Ahorita vamos a hablar de la fluidez, ¿sí? Por lo tanto, si queda autosellado, cerrado, pues prácticamente se puede decir que si una membrana nada más fuera de puros fosfolípidos, sería impermeable. Le da una característica de impermeabilidad, ¿sí? Gracias a las características que tiene esta doble capa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo entra el agua o cómo sale el agua de la membrana? ¿Mm? Entonces, ahorita que piensen en esa pregunta, ahorita regresamos a la pregunta. Bueno, nada más, indicar, pues, cómo es el autoensamblaje. Como les dije, cuando ustedes hacen, no sé, una agitación, a lo mejor de agua con aceite, pues, a lo más que pueden formar son micelas, que es una micela, es una sola capa o monocapas, o bolitas de aceite, pero no permite tener en el interior nada más que puras bolitas, digo, puras, colas de lípidos, de ácidos grasos, ¿sí? Los fosfatos quedan en el exterior, entonces lo que se formaría nada más son micelas, lo que hacemos nosotros o que podemos hacer con agua y aceite, ¿sí? Ya, si hablamos de un lípido especial, ¿sí? No nada más de agua y aceite, porque el aceite, como les dije, que ustedes toman ya sea de su casa, de la cocina o del carro, pues son aceites que no tienen esa polaridad necesaria, ¿sí? A lo mejor cierta afinidad, pero normalmente no tiene doble, o región de fosfato, como lo tienen los fosfolípidos. Bueno, pero en caso de que tuvieran oportunidad de hacer esa función con los lípidos correctos o los fosfolípidos correctos, a lo más que podrían generar son liposomas. Un liposoma es como una minicélula, una microcélula o posiblemente una superficie más larga, pero lo importante es que sea de doble capa, con la asociación de agua por afuera, agua por dentro, y es lo único que requieren para estabilizarse. Por eso se dice que es autoensamblaje. Bueno, la energía que requiere a lo mejor es mecánica, no en forma de calor, ¿sí? Que se dice que es un proceso espontáneo, o sea, que ocurre de forma natural, siempre y cuando se cumplan esas condiciones, y que siempre las porciones hidrófobas o hidrofóbicas
van a quedar en el interior de la capa interna, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice, la teoría acerca del autoensamblaje de la doble capa lipídica. Autosellado, también mencionamos que queda, o sea, una vez que se forma la doble capa, bueno, aquí la vemos como modelo plano, a diferencia de este que pues al menos representaba como la imagen tridimensional, ¿no? Pero bueno, ya sea de una sola capa, aunque pues nunca va a ser nada más una capa plana de lípidos arriba y una capa plana abajo o en el interior. Supongan que, bueno, así lo podemos visualizar, pero se supone que es también con, de forma tridimensional, ¿no? Con cuerpo, con volumen. Entonces, este autosellado se cierra por sí mismo, se bloquea por sí mismo, entonces vuelve a la membrana. Si nada más fuera de lípidos, de puros fosfolípidos, pues quedaría sellada, aislada, impermeable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el flujo del agua? ¿Cómo va a entrar más agua en caso de que necesite agua adentro? ¿O qué tal si hay exceso de agua adentro, cómo se va a salir el agua? Bueno, es difícil que haya exceso de agua, pero bueno, y en ambos sentidos, normalmente, pues, lo que pensamos es que entrara agua, pero igual puede salir. Pero, ¿cómo va a ser el flujo de esa agua si queda autosellada e impermeable? Porque hay una doble capa de región hidrofóbica, y entonces, ¿cómo va a entrar el agua? ¿Alguna idea? No recuerdo muy bien, profa, pero creo que algo así, sí. Por los mecanismos de membrana, algo así de pinocitosis, creo, algo así. Bueno, algunos organismos unicelulares sí lo pueden, sí, muy bien, o sea, es una buena idea, es un mecanismo, existe, sí es real, pero, pues, no todas las células hacen pinocitosis, eso lo hacen los organismos unicelulares y el resto, no todos los unicelulares. O sea, sí es una buena estrategia de algunos organismos, de algunas células, pero no todas. Entonces, sí es una buena respuesta, pero no responde para todos, todo tipo de célula. Y aquellas que no pueden hacer pinocitosis, ¿cómo le hacen para meter el agua? Y todas deben tener agua, porque si no se desarma. Si no hay agua adentro o no hay agua afuera, se desarma, se desorganiza la doble capa lipídica. Entonces, ¿qué con el agua? Bueno, otra cosa, bueno, antes de que me contesten, también, igual lo vemos acá, forma esferas, o sea, esferas perfectas, ¿sí? Sin ramificaciones, sin chipotes, sin nada. Sabemos que hay organismos unicelulares que no son completamente esféricos, ¿no? Que son más alargados o que sí tienen, como patitas o como que cositas, alargadas, pero eso no es propiamente de la membrana. Esos que tienen otras formas diferentes, otras formas o prolongaciones, o que flagelos, o que cosas extra, ya no es, dependiente de la membrana. Obedece a otros elementos, por ejemplo, la pared celular. Aquí no hemos hablado de la pared, ¿sí? Estamos suponiendo que estas células no tienen pared. También, por ejemplo, las amibas, pues, son organismos unicelulares, no tienen pared, pero tienen pseudópodos o tienen como, no sé, como ramificaciones de su membrana, pero eso se lo da el citoesqueleto. A nivel interior se genera a través de estas estructuras proteicas internas, ¿sí? Su esqueleto interior, pues se llama citoesqueleto, la que provoca o la que genera los pseudópolos o las ramificaciones. Por ejemplo, las neuronas no son esféricas, las neuronas tienen prolongaciones muy, muy largas, ¿sí? Los axones, las dendritas, pero también eso se lo confiere
el citoesqueleto interno de esas células. Pero en sí mismas, si ustedes quisieran construir una célula artificial, lo más que pueden generar son esferas perfectas. Bueno, vamos a dejar el agua un momento a un lado, lo vamos a resolver más adelante, pero piensen en ese proceso, que tiene que ver también con las características físico-químicas de la membrana. Sí, eso lo vamos a ver en la siguiente clase de cómo es el transporte de agua, de solutos, de sales, de azúcares, de todo lo que pasa a través de la membrana, porque sabemos que no está sellada. Sabemos que las membranas biológicas tienen un constante intercambio de macro y micromoléculas, ¿verdad? Vamos a ver la fluidez. ¿Qué entienden por fluidez? Sí, perdón. ¿El agua no entraba a través de una proteína? Ajá, también tú te refieres también a algo muy, muy específico que tienen algunas células, que serían como las acuaporinas, o sea, poros que permiten la entrada de agua. Pero eso solo lo tiene un grupo de células, de algunas algas y algunos otros organismos que no recuerdo, pero es una estrategia específica que solo lo tienen esos organismos. Y otra vez, el resto de las células, ¿cómo le hace? Sí, tanto ¿sí? ¿Podría ser por la pinocitosis? Ya mencionaron la pinocitosis, sí, pero también se limita a muy pocos organismos. Las acuaporinas, o sea, los poros específicos para agua, ¿qué más? Pero eso también, solo unos cuantos organismos muy contados tienen esas estrategias. El resto no tiene eso. Entonces, ¿cómo le hacen todos los demás, todas las demás células, organismos unicelulares, pluricelulares, para meter el agua a su célula? Bueno, meter o sacar el agua. O sea, que hay intercambio de Profesora, agua. Sí. yo medio recuerdo que era mediante una difusión simple y de ahí se pasaba a un transporte facilitado. No, eso nada más es para las moléculas, no para el agua. Tiene que ver, está relacionado, pero no es precisamente. La difusión simple o facilitada es solamente para moléculas, ¿sí? Ya sea de bajo peso molecular o de alto peso molecular, pero no es el mecanismo por el cual entra el agua. Tiene que ver, está relacionado, pero no es por difusión. Pero por ahí va, ya estás más cerca. Bueno, pues como dice, primero terminamos de ver esta parte y luego nos vamos a mecanismos de transporte, ¿sí? Y también incluyendo mecanismos de transporte del agua. Bueno, mi pregunta era, ¿qué entienden por fluidez de la membrana? O en fluidez en general, aunque no sea de membrana. Pues que va a tener una facilidad para moverse. Exacto, así con tus propias palabras, o sea, me encanta tu respuesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que entienden, ¿no? Aquí luego tiende mucho a confundirse fluidez con fluidos, ¿sí? Dicen, pues si es fluidez, fluidos, pues cómo pasan las moléculas o el agua a través de la membrana. No, la fluidez tiene que ver con los movimientos propios de la membrana, la facilidad que tiene la membrana para moverse por sí misma. O sea, ¿cómo la membrana se mueve solita? Pues aparentemente no, pero sí. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar esta parte de la fluidez. Ya mencioné que entre más dobles enlaces haya en las cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Entre más grupos insaturados de ácidos grasos, pues entonces esas cadenas van a estar más flexionadas, ¿sí? Por lo tanto, van a ocupar más espacio. Entonces, eso conviene a nivel individual, a nivel de cada fosfolípido, porque tienen varios movimientos individuales, ¿sí? Que se llaman movimientos de rotación. O sea, un lípido individual se puede mover, pero va a tener más movimiento si tiene sus ácidos grasos o sus patitas más, como más extendidas. Si las tiene rectas, pues es difícil que se mueva.
Si las tiene más abiertas o más extendidas, pues va a ser más fácil que tenga movimientos de rotación. O sea, puede moverse en su propio eje, como lo indica aquí, tiene movimientos de rotación. Pero ¿cuándo se va a mover más? Cuando estas patitas o estos ácidos grasos, que recuerden que las patitas son de ácidos grasos, tengan más grupos de carbono insaturados o cadenas insaturadas, ¿sí? Entonces, el movimiento, pues, ¿por qué? Porque va a hacer que esté más separado un lípido de otro, o al menos las colas. A lo mejor las cabezas no, pero las colas van a estar más extendidas o más abiertas. Y si está más abierta, va a tener un movimiento de rotación. También tienen la capacidad de desplazarse lateralmente, pero piensen de forma tridimensional. Como les digo, en la próxima clase con el video, vamos a más o menos, es un video animado, tener una idea de cómo son estos tipos de movimientos, ¿no? Que se pueden mover lateralmente, o sea, lateralmente, como dice, difusión lateral, ya sea con el que está al lado derecho, al lado izquierdo, atrás, adelante, en diagonal, o sea, puede tener desplazamiento lateral, ¿sí? La flexión tiene que ver más bien con la capacidad de doblar, ¿sí? O sea, a lo mejor no cambia ni de rotación ni cambia o se desplaza lateralmente, pero sí puede tener mayor movimiento las colitas de los ácidos grasos, ¿sí? Aunque no cambie o no se desplace del lugar, sino que puede tener mayor movimiento de las puras cadenas, ¿sí? Y hay un último movimiento que se llama flip-flop, pero el movimiento flip-flop va a depender, bueno, de muchos factores, pero significa que cambia de capa a capa, o sea, de la capa superior, ¿te acuerdas que es una bicapa, a capa inferior, o al revés, casi nunca es bueno, depende cómo lo veamos. Por ejemplo, si es en un sentido de arriba hacia abajo, ¿sí? Normalmente es en ese sentido, es muy difícil que se regrese, ¿sí? Este único movimiento no depende de la naturaleza química de los fosfolípidos, depende de las enzimas, o sea, no es un movimiento espontáneo, ni es un movimiento natural, es un movimiento mediado por enzimas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la manera en que se sintetizan las membranas. O sea, una membrana no es fija, no es de que ya tenga ese tamaño. Recuerden que la célula crece. ¿Cómo va a crecer? Pues adicionándose nuevos lípidos para que tenga mayor superficie de la membrana y pues se pueda crecer. Igual todos los organelos. Entonces, cuando se sintetizan las membranas, normalmente se adicionan nuevos fosfolípidos en una sola capa. Supongan que es la capa de arriba. Se van adicionando nuevos lípidos uno por uno y en caso de que haya más formación de lípidos, supongan aquí hay 2, 4, 6 arriba, 2, 4, 6 abajo. Se van a incorporar nada más en una capa, la capa de arriba, ¿sí? Y supongan que ya hay 10 lípidos arriba, pues acá siguen siendo 6. Entonces va a quedar asimétrica, va a quedar incompleta, arriba más lípidos que abajo. Entonces la enzima lo que hace, o las enzimas, es bajar o desplazar a esos lípidos nuevos que se incorporaron a la capa superior para que se equilibre o se iguale con la capa inferior. Entonces desplaza o transporta los lípidos a través de las proteínas o de las enzimas a la capa inferior. Pero como les dije, no es un movimiento natural, sino un movimiento dirigido, ayudado, facilitado, ¿sí? Pues son los 4 movimientos importantes que hacen los lípidos. Entonces, casi todos estos tienen que ver con el grado de insaturación de los ácidos grasos y también tiene que ver con la temperatura. Ahorita vamos a hablar de la temperatura. También tiene que ver con moléculas adicionales, como el colesterol, ¿sí? Entonces, el colesterol también es un lípido, pero un lípido especial, un lípido diferente al que vimos con estos fosfolípidos. Para empezar, no tiene fosfato, por eso no es fosfolípido, nada más es un lípido aromático, de anillos aromáticos, que también
contribuyen a esta fluidez. Entonces, ¿cuándo se da la fluidez? Cuando los lípidos tienen movimiento de rotación o mayor movimiento de rotación, cuando tienen capacidad de difusión o de desplazamiento lateral, ¿sí? O cuando sus colas hidrofóbicas tienen más flexión, o sea que ocupan más espacio. Y ya por último, el movimiento, pero eso es dirigido, de cambiar de monocapa a monocapa, ¿sí? O sea, la tendencia siempre de la bicapa lipídica es que estén simétricas, que sea el mismo número de fosfolípidos arriba que abajo, pero eso, pues, eso va a depender de qué tanto se sintetice. Siempre se sintetiza en una sola capa y la otra recibe los lípidos de la capa donde se sintetizó. O sea, no va a haber síntesis de los dos lados, solamente de uno, por lo tanto se tienen que estar desplazando para igualar el mismo número de fosfolípidos en ambas capas, ¿sí? Bueno, entonces eso sería como que el tipo de movimientos que se dan. Entre más dobles enlaces, mayor grado de rotación, de difusión lateral. Y hay otro factor, que es el que vamos a ver, no nada más tiene que ver con los dobles enlaces. Aquí están otra vez los movimientos de rotación, lateral, de flexión, qué tan flexibles o qué tan dobladas estén las cadenas de ácidos grasos, y el desplazamiento de bicapa, digo, de capa a capa, ¿sí? Siempre va a ser mayormente en una dirección, a menos que la de abajo, se supongan que arriba se sintetizan y va bajando y que la de arriba se quede con menos que la de abajo, entonces sí, se pueden regresar, la misma enzima los regresa para tratar de igualar la misma cantidad de lípidos arriba que la cantidad de abajo, que sea equitativa. Se dice que sea lo más simétrica posible. Nunca se alcanza porque el proceso es muy dinámico, ¿sí? Pero la idea es que traten de estar lo más simétrico posible. Ahora, hay otros factores. Bueno, esto lo vamos a saltar. Ahorita me regreso. Otros factores que contribuyen a la fluidez, ¿sí? O sea, que a estos movimientos propios de los fosfolípidos en ambas capas, ¿sí? Entonces, la mayor o menor fluidez de la membrana depende de varios factores. Ya hablamos del grado de saturación de los ácidos grasos, o sea, de cuántos dobles enlaces tienen los ácidos grasos, esas cadenas que siempre van a ser dos ácidos grasos, dos cadenas de ácidos grasos. Entonces, entre más dobles enlaces tenga la cadena, va a tener mayor fluidez, ¿sí? ¿Sí? No te escucho. Bueno. ¿Bueno? Profesor, es que se corta su voz, no sé si es internet o Es el micrófono de la compañera, creo. Sí, no, pero ¿sí me escuchan los demás? Sí, la escuchamos. Sí, profe. Sí, Sí, no. porque no, yo no la escucho muy bien, se oye muy, muy cortado y muy lejos. Bueno, ya estoy por acabar, me quedan como, creo que ya se me acabó mi tiempo. Bueno, nada más esto lo dejamos aquí y también para que su compañera resuelva esos problemas, porque igual a mí también me pasa. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, nos quedamos con la parte de la fluidez y pero ya no tenemos clase hasta el lunes, ¿verdad? No, hasta el martes, sí, los martes. Bueno, vamos a dejar aquí. De todos modos, yo subo en un rato más lo de la actividad, lo del cuestionario, para que ustedes en estos días, aprovechando que no hay clases el viernes, ustedes tengan tiempo de terminar y subirlo a más tardar el sábado. Les va a dar un día más para que lo suban, ¿sí? Bueno, pues entonces yo los dejo aquí. Ya las dudas pues me las van guardando y nos veríamos entonces hasta la próxima semana. También recuerden, si tienen dudas con la actividad o con el trabajo que les pedí, pues igual me pueden mandar mensajito por el chat de aquí mismo de Teams, pero en general, ¿eh? Y bueno, cualquier otra cosa, ya por último, si no les contesto en Teams, entonces a mi correo, aunque me tarde un poquito más, pero sí los veo. Bueno, pues entonces por mi parte es todo y le dejamos aquí.